Porque en medio de toda la angustia, en medio del dolor, en medio de la fatiga, de la incertidumbre, Señor, de las dudas, tú no te alejas, sino que te mantienes cerca. Tu compromiso de estar con la iglesia todos los días hasta el fin. Tu compromiso de acompañarnos, tu compromiso de motivarnos, de sustentarnos, Señor, de enseñarnos, de instruirnos en tu palabra. Hasta el día de hoy se ha cumplido y ha sido fiel. Y por eso confiamos de que, sin importar las dificultades que la vida nos presente, sabemos de que tu mano siempre, Señor, infundirá aliento a cada uno de nosotros y nos llevarás hasta tu presencia. Háblanos el día de hoy, que tu palabra hable a nuestro corazón, a nuestras vidas. Señor, que tu verdad se siembre en nuestros corazones y maneje las obras de nuestras manos, lo que pensamos, cómo vemos la vida, y que sea tu palabra, Señor, esa lumbrera en nuestro camino. Gracias por cada uno de los hermanos que están acá presentes, los que no pudieron venir, donde quiera que estén. Bendícelos y guárdalos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mira que está a tu lado, que Dios te bendiga. Dile, es bueno tenerte acá en casa. Gloria a Dios. Si tienes tu celular encendido, por favor apágalo, porque el Señor nos va a hablar, pero a través de su palabra. Y nos vamos a ir a Lucas capítulo 24, y el día de hoy estaremos hablando de otro evento en la resurrección de Jesucristo. Recuerda, Jesucristo se presentó 10 veces durante 40 días, ¿no? Y Pablo lo presenta dando pruebas indubitables, dice él, pruebas que no se pueden dudar. Había evidencias de su resurrección, y el día de hoy vamos a ver una más en el camino de Emaús, Lucas 24, 13 al 32, ¿no? Ahí hay dos personas que van de camino a una aldea que se llama Emaús. Lucas 24. Es bueno ver a los muchachos acá con sus Biblias, buscando los pasajes. Y hoy no van a estar aquí los pasajes, Estamos en esa campaña de trae tu Biblia y vivirás. Vivirás sin bullying, ¿no? Sí, el que no trajo su Biblia hoy no se va para el cielo. ¿Quiénes se van a ir para el cielo? 2, 3, los que trajeron su Biblia. Y si trae mapas, tu Biblia mejor. Está más santa todavía. No es cierto. Pero es bueno que vayamos nosotros acostumbrándonos a la palabra del Señor, ¿no? Lucas 24, vamos a estar leyendo del verso 13 en adelante, ¿no? Esta es una historia muy de nosotros el día de hoy, porque son dos personas, son dos discípulos, no son apóstoles, son discípulos, que van de Jerusalén hacia una aldea que se llama Emaús. Recuerda que Cristo acaba de morir. Ellos no saben que ha resucitado y van en esa tristeza, en esa agonía, ¿no? En ese camino que muchos de nosotros agarramos cuando estamos en agonía, que en vez de ir y acercarnos a Dios, muchas veces lo que hacemos es distanciarnos de Dios. Estos dos van en ese camino lleno de preguntas, no hay respuestas, hay dudas, hay incertidumbre, hay desilusión, todo eso en ese camino. Y en ese camino Cristo se aparece y trae la esperanza, y de eso vamos a estar hablando el día de hoy, ¿no? ¿Estás ahí en el verso 13 de Lucas 24? Mira cómo esta historia se va desenvolviendo. Dice, he aquí dos de ellos, recuerda, no están acá. Dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Es un aproximado de 11 kilómetros, 6.8 millas, de acuerdo a Google. 6.8 millas son 11 kilómetros de distancia, de camino, ¿no? No había taxi, no había Uber, no había nada de eso. A pie. Y en ese andar
dice el verso 14, iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían pasado. Ellos van discutiendo, ellos van hablando y van diciendo, oye, y lo que creímos del Señor, lo que había pasado, ¿no? Este hombre justo que tenía muchos seguidores, me imagino que era la conversación, y por lo que la historia nos relata, es una confianza que ellos habían puesto porque eran discípulos también ellos, ¿no? Y lo que pasó es de que les arrebataron el poder civil de aquel entonces y el poder religioso de aquel entonces les habían arrebatado la esperanza que tenían. Les habían quitado la confianza, el sueño hecho realidad, porque la promesa de un Mesías se había dado cientos de años antes. Y Jesucristo vino a mostrar con maravillas y milagros de que Él era ese Mesías enviado, y la esperanza vuelve a nacer en el pueblo. Se reúnen y comienzan a haber ciertos alborotos por esta razón. Hay unos grupos ahí organizados que no les agradó la idea, como los judaizantes, no los judíos, como los saduceos, los herodianos, habían diferentes grupos, ¿no? Los romanos. Y como la palabra de Dios viene a sacudir el orden humano para mostrar el orden divino, y no les gustó esa idea, y la solución fue acabar con el Señor. Eso es lo que está pasando. Las esperanzas fallidas de estos dos personas que iban a Emmaús. Vamos ahí en el verso 14. Me llama la atención que ellos están hablando de las cosas que habían pasado. Meditando en esto, pensaba en las veces que nosotros vivimos, muchas veces en el pasado, de aquellas experiencias que una vez tuvimos con el Señor, ¿no? Y hablamos de lo lindo que vivimos con el Señor. A muchos en la iglesia les pasa de que cuando se acercan a Dios hay una explosión de amor y de pasión y de entusiasmo, ¿no? Pero llega el tiempo en que como que eso se va apagando, como que se va mermando. El fuego, dirían nuestros hermanos pentecostales, se va apagando esa fuerza que en algún momento tuvimos como seres humanos al encontrarnos con nuestro Dios y descubrirnos amados y perdonados y recibidos y con esperanza, ¿no? Y toda esa ilusión que se siembra en cada uno de nosotros. No sé si a ti te pasó, a mí me pasó, pero con el tiempo va bajando, ¿no? Y ellos van viviendo esas memorias del pasado. Ellos van discutiendo las cosas que habían sucedido y de pronto van discutiendo, son discípulos de los milagros que había hecho Jesús, ¿no? Si tú estás viviendo de pronto del pasado, quizá puedas relacionarte mejor con la situación que ellos están aquí, porque lo único que les trae ahora cierta, gozo en la vida es una experiencia de ayer, pero ya no hay esperanza para una experiencia del mañana. Ya no hay esperanza para una alegría del futuro, ¿no? No sé si has estado en esa situación, ¿no? Y eso es lo que ellos están viviendo. Verso 15. Mientras ellos van en ese dolor, en esa angustia, en ese camino a Emmaús de desesperación, dice, sucedió que mientras hablaban, ¿y qué más dice? Y discutían entre sí, ¿no? Aquí hay un asunto diferente. La conversación pasa a otro nivel, ¿no? Y de pronto no entender la discusión como muchos de nosotros que cuando discutimos lo que hacemos es pelear, ¿no? Pero de pronto está esa discusión de las bases. Oye, y dijo que iba a resucitar, no ha resucitado, ¿será que tenemos que esperar más tiempo? Ese va y ven, quizá entre poder levantarse un poco el ánimo entre ellos. Dice que discutían entre sí en ese momento y Jesús mismo se acerca a ellos, ya resucitado, y caminaba con ellos. Ellos van en esta angustia a un lugar que se llama Emmaús,
discutiendo en su esperanza, quizás sus sueños apagados y el maltrato que pasaron y el abuso que sintieron de parte de las autoridades y cómo ahora ya no hay esperanza. No sé si pláticas así has tenido tú o tienes el día de hoy, donde crees que ya no hay esperanza, que ya no hay solución. Y en ese camino Jesucristo va, los alcanza, y me llama la atención este andar de Jesús con estos dos que van en esa situación, porque Jesucristo alcanza a aquel que va ahí en su dolor. No éramos nosotros los que buscamos a Dios, fue Dios el que nos buscó a nosotros. No éramos nosotros los que nos acercamos a Cristo, fue Cristo el que se acercó a nosotros. Quizás sí manejaste tu carro para acá, pero Él sembró ese algo para que te acercaras. Él se acercó con alguien para decirte de una esperanza. No fuimos nosotros los que buscamos, porque nosotros estábamos en guerra, en pelea contra Él, éramos enemigos, dice Pablo, ¿no? Y aún así murió por nosotros. De tal manera amó Dios al mundo, dice Juan 3:16, ¿no? Entonces, entre esa angustia y dolor, es donde Cristo se acerca a ellos, los alcanza y va caminando con ellos. Me hago la imagen de Dios no apresurando el paso para sacarlos de su dolor, sino yendo al paso que ellos van. O sea, Dios no lleva prisa. Tú y yo llevamos prisa y queremos que las cosas se hagan rápido. Pero el Señor va y se acomoda, no en una idea donde tú gobiernes el destino, sino en que entiende tu y mi debilidad y mi necesidad y va en ese avanzar. La historia sigue relatando el verso 16. Los ojos de ellos, dice, estaban velados, o sea, estaban como tapados, cerrados, no podían ver. ¿Para qué? Para que no le conociesen. Ellos no podían saber. Imagínate estar tan cerca de Dios y no saber que está ahí cerca. Y eso, mi hermano, tú lo has vivido muchas veces. Porque tú crees que el Señor vive a través del Espíritu Santo en ti, ¿no? Pero yo estoy seguro que a veces te has sentido solo. A veces te has sentido como que Dios no te escucha, como que Dios no te ama, como que Dios no te responde, como que Dios no te atiende, está muy ocupado. Pero está ahí, es lo que creemos. Y nuestra fe tiene que ir encima de nuestra razón, lo que hablamos la semana pasada, con aquel apóstol que necesitaba poner el dedo en la herida de Cristo para creer. Y hemos estado todos ahí. Los ojos de ellos estaban cerrados, no le podían ver. Verso 17, y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estás tristes? Jesucristo le dice: ¿qué están hablando entre ustedes? Este es el Señor resucitado, que está al lado de ellos, está en medio del dolor, en medio de la crisis, pero a veces el dolor es tan grande, la angustia es tan grande. Me salió como a canción, que no podemos ver al Señor que está cerca. Algo que debemos llevar en nuestro corazón siempre es la promesa de que Dios iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin. Primer punto que podemos aprender el día de hoy: el Cristo resucitado nos acompaña en nuestro dolor. Salmo 23 dice que aunque andemos en valle de sombra de muerte, no temeremos, y que su vara y su cayado nos infunden aliento. Un Dios que acompaña tu vida, mi vida, en medio de la oscuridad, en medio de la necesidad, en medio de la angustia, en medio del dolor, de la incertidumbre,
en medio de los desafíos de la vida, que va caminando y va dando aliento. Y este es el Señor mostrando, haciendo realidad ese verso en la vida de estos dos discípulos que van en camino a Emaús y está acompañándolos en medio del dolor. ¿Sabes? Dios nunca prometió que nos iba a quitar el dolor en totalidad, pero sí que iba a acompañarnos en medio del dolor. Porque el dolor es parte de la experiencia espiritual cristiana. Y hemos leído pasajes en la Escritura cuando hay alguien que está sufriendo y el Señor dice, esto es para la gloria de Dios. O hay sufrimiento tuyo y sufrimiento mío que es para la gloria de Dios, necesario para producirle gloria a Dios. Así que no hay una afirmación bíblica de que si te acercaste a Dios, ahora tu dolor y tu angustia se vayan. Y tú y yo lo hemos experimentado. Cristianos, vamos a nuestro máximo, pero nos alcanza el dolor y la angustia. Y eso es bueno identificarlo, porque esa es parte de la vida cristiana. No promete quitarnos el dolor, pero sí promete caminar con nosotros en medio del dolor. ¿Estás hoy con dolor o angustia? El Señor va ahí. Aunque tus ojos estén velados y no lo puedas ver, como ellos. ¿Eh? Ok. Y si vamos caminando en medio del dolor, alguien nos está sosteniendo. Por alguna razón seguimos todavía caminando. Por alguna razón vamos avanzando. Por alguna razón estamos todavía vivos. Porque nos está sosteniendo el Señor. Eso muestra también de que Dios conoce tu tristeza y mi tristeza, y mi angustia y tu angustia. No es ajeno a lo que te está pasando. Pero hay algo bien interesante en ese verso 17, porque el Señor les dice a ellos, ¿qué están platicando ustedes? ¿Y por qué están tristes? ¿Sabes? Dios espera que tú y yo comuniquemos, abramos nuestro corazón y le digamos, Dios sabe que estás triste, pero espera que tú te acerques también y en oración le digas, estoy triste, me pasa esto, me duele esto, no me gusta esto. Y tú lo puedes leer en la Escritura, Antiguo Testamento. Muchos de los profetas llegaron con el Señor y dijeron, ¿por qué? ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué vas a hacer esto? Porque Dios es un Dios abierto a que tú y yo nos acerquemos con nuestras dificultades, con nuestras dudas y podamos exponer nuestras tristezas. Tenemos un Dios que es misericordioso, que es compasivo. Tenemos un Dios que está dispuesto a sentarse a tu lado y a mi lado y escucharnos esa historia triste una y otra y otra y otra vez. No se va a aburrir, no se va a cansar y no te va a pasar un bill tampoco después por todas las visitas que tuviste con él. No es el psicólogo que te va a mandar el cobro. Es terapéutico el acercarte a Dios en oración y decirle tu necesidad. Te ayuda a ti, pero también esa relación espiritual con el Señor nos fortalece. Practicamos las disciplinas que hemos aprendido aquí de la oración. Isaías 63:9 dice, en toda angustia de ellos, Él fue angustiado. En toda angustia de ellos Él fue angustiado. Eso nos recuerda de que la angustia que tú y yo estamos viviendo el día de hoy, o pudiéramos vivir el día de mañana, o vivimos ayer, Dios no estuvo ajeno de eso. También tuvo Él cierto sentir de ese dolor y esa angustia. A mí, yo quiero ese Dios que entiende mi dolor, que entiende mi angustia, que sabe lo que estoy pasando, que sabe y entiende tus razones y que se detiene a escucharte. Él les pregunta, ¿qué es eso que ustedes están hablando entre ustedes? Verso 18. Y uno de ellos le responde. Es un diálogo que lleva. Y este se llamaba Cleofas.
y le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido de las cosas que en ella han acontecido en estos días? ¿Eres tú el único que no se enteró de esto grande que pasó? Y él les dice: ¿qué cosas pasaron? Es como el papá que sabe que el hijo se comió las galletas y le dice: ¿y quién se las comió? ¿No? Ya sabe toda la historia, pero espera que lo digamos, que lo saquemos. ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido de las cosas que en ella se han acontecido en estos días? Y él les dice: ¿qué cosas? Y entonces ellos le dijeron: pues de Jesús el Nazareno. Él fue varón profeta. O sea, nosotros estábamos convencidos de que él hablaba de parte de Dios. Esa era la función del profeta. No solo eso, era poderoso en obra y en palabra delante de Dios. Nadie vino a hablarnos de Dios como él lo hizo. O sea, no era cualquier persona. Tampoco era a la explicación de Dios. Si hablamos de profeta, no era cualquier profeta. Este era poderoso en obra. Él hacía también. No solo decía, hacía. Él vivía la doctrina que enseñaba. Eso es lo que está diciendo él. Dice: poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. En otras palabras, aquí a él no había quien le señalara. Estaba perfecto. Verso 20 dice: ¿y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron? ¿No supiste? Venía de parte de Dios, era profeta, hablaba de parte de Dios, hacía maravillas. Muchos le creímos, convencidos de que él era la esperanza. Y nuestros dirigentes, nuestros religiosos y nuestro gobierno le quitó la vida. Y el verso 21 dice: pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Nosotros pusimos la esperanza en él. Nuestra esperanza estaba puesta ahí. Él iba a redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, no solo lo que pasa, hoy es ya el tercer día de que esto acontecía. Porque el Señor les había dicho: al tercer día yo me levanto. Lo que ellos están diciendo es: hoy es el tercer día y no ha pasado nada. Están desahogándose. Pero entre ese desahogo podemos entender la angustia que lleva el corazón. Del verso 22: aunque también nos han asombrado unas mujeres entre nosotros. Hay unas mujeres que dijeron, dice, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles. Y quienes dijeron y esos ángeles le dijeron que él vive, ¿no? Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. O sea, hay unas mujeres que dijeron: ella resucitó. Y se cumplió hasta cierto sentido lo que nos dijo, pero no lo han visto ellos. Y es difícil creer el testimonio de las mujeres. Esa era la cultura. No lo tomes personal, esa era la cultura. No era válido el testimonio de una mujer, porque una mujer era un ciudadano de segunda o tercera clase. Eso es lo interesante de Cristo, que a sus testigos, los primeros que usan, fueron mujeres. Está rompiendo una cultura. Está rompiendo un sistema de pensamiento. Está regresándole la posición cultural en este sentido a la mujer. Y está diciendo: tu testimonio vale. No te creas que no vale. Ellos por eso no están convencidos, porque el testimonio viene de unas mujeres, dice. Y no solo eso, sino que todavía dicen que vieron unos ángeles, ¿no? Y estos ángeles le dijeron: hey, él vive. Y cuando fueron aquellos en los que podíamos nosotros confiar de su testimonio, pues no le vieron. La verdad, no tenemos nada, ninguna base para poder creer que se cumplió lo que él prometió.
La segunda cosa que podemos aprender acá, si pudiéramos ponerle como el punto 2, es de que el Cristo resucitado es fiel a sus promesas. Él cumple lo que promete, aunque tú no lo creas. Lo que Él promete, lo cumple. No depende de la fe de ellos de que Cristo resucite. Depende de que es fiel a las promesas que Él hizo. No depende de tu fe de que Él cumpla. Depende de que Él es fiel para cumplir sus promesas. Nosotros hemos engrandecido tanto nuestra fe que la hemos puesto encima de Dios y creemos que si tenemos fe, Dios está obligado a hacer lo que nosotros creemos. Pero no es así. La fe está abajo porque Dios es soberano. Y tú creas o no creas, Dios hace. Si no, mira la historia de Juan el Bautista. Mi papá no creía. Juan nació. La esposa de Abraham no creía. Isaac nació. Un hombre lleva a su hijo endemoniado y le dice al Señor: ¿tú crees que yo puedo sanarlo? Aumenta mi fe. Haz algo para que yo crea. Dios lo hizo, aunque el papá no creía. Incluso los discípulos les faltó la fe. Muchas veces en la tormenta le dijeron: hombres de poca fe. Y Él calmó la tormenta. Porque tu fe y mi fe es para nosotros, para nuestro propio bienestar, para estar tranquilos, no para mover a Dios. Nuestra fe es para nosotros poder mantenernos estables y no perturbarnos en la espera, porque Dios va a hacer de todas maneras. Si no tienes fe, Dios hace, y aunque tengas mucha fe, y si Dios dijo no es no. So, nuestra fe es mero uso para nuestro bienestar. Es necesario, sí, pero no mueve a Dios. So, Cristo resucitado es fiel a sus promesas. Ellos llevan esta angustia y es interesante ese verso 22, porque ellos dicen: nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, dice: hoy es ya el tercer día y esto no ha acontecido. ¿Sabes? Ellos tienen una idea, ellos tienen una ilusión, porque ellos dijeron: creímos que Él era el que iba a liberar a Israel, ¿no? So, ¿cuál es la idea que ellos tienen de Jesús? Es el hombre que viene con poder militar y va a comenzar a derrotar a los romanos y nos va a liberar. Nosotros habíamos creído eso porque vimos sus señales, vimos su palabra, vimos que tenía mayor autoridad delante de Dios que los mismos religiosos. Dijimos: este es aquí ahora a empezar a matar romanos, porque de aquí a la libertad, de aquí ya la hicimos. Gloria a Dios, estamos vivos para experimentar esto, ¿no? Pero no lo mataron. Cuando tú y yo nos hacemos una idea de algo y no la creemos, ¿no? Y comenzamos a vivir esa ilusión. Y cuando eso no se hace realidad, nos desilusionamos. Lo que ellos están pasando ahorita es una desilusión. Bienvenido. Ellos tenían una forma en que Cristo iba a obrar en la vida del pueblo, y no funcionó así. Y todos creían eso, hasta Pedro. Pedro creía lo mismo, ¿no? Cuando dijeron: vienen unos soldados, ¿qué es lo primero que hace Pedro allá en el huerto? Saca su cuchillo. Hombre valiente. Vienen los soldados y dijo: pues aquí empecemos ahorita. Vuela la cabeza al la oreja, perdón, al primer soldado. No le tiró a asustar, no le tiró a matar. Y Cristo le dijo: hey, no se trata de esta violencia, papá. Es con amor. Guarda tu cuchillo. Nosotros no hacemos eso. Esta forma es diferente. Este gobierno es diferente. Está basado en el amor. El amor es capaz de romper la violencia. Ya Pedro guarda su cuchillito manchado de sangre. Y entonces, ¿cómo le hacemos, Señor? Tranquilo.
Si yo quisiera derrocar esto, yo mando a traer un ejército de ángeles, pero no es así. Es de otra manera. Tú espera. Cuando Cristo resucita y se le presenta a los discípulos y se pierde en el cielo, que es llevado a las alturas, dicen, ¿y a esa hora cuando vas a traer la liberación a Israel? No, ustedes no se para Jerusalén y esperen allá. El Espíritu Santo va a llegar sobre ustedes. Nosotros llevamos una prisa, nosotros llevamos un apuro para que las cosas pasen como nosotros creemos que deben pasar. Ellos habían puesto esa idea, Él es el que va a venir a liberarnos, es el que va a redimir ahora a Israel. Y como no sucedió, hay una desilusión. Eso es lo que va en el camino de nuevos. Hay tristeza, hay angustia, hay dolor, hay confusión, hay esperanza y hay desilusión. No sé si te encuentras tú en ese camino a Emaús el día de hoy. Posiblemente nos encontremos de algo ahí, ¿no? Y cuando nosotros nos desilusionamos, nos sentimos traicionados. Sentimos que fuimos engañados. Pero en realidad todo el plan lo hicimos en nuestra mente. No lo imaginamos y no lo creímos y dijimos, así es como debe funcionar. Y cuando no pasó así, hay una tremenda desilusión. No hay que poner expectativas, más si lo hacemos con nuestros compañeros, hermanos en Cristo, o familiares, o que no sea cristiano, cuando nosotros ponemos expectativas demasiado altas. Y esperamos que eso se haga y no se hace, nos desilusionamos y nos enojamos, nos ponemos bravos y nos enojamos porque no se hizo como queríamos que se hiciera. Es la desilusión. Vivimos muchas veces en una ilusión y cuando no pasa nos desilusionamos. Entonces pasamos esas etapas de dolor, pasamos la desconfianza, ahora ya no confiamos en nadie, porque yo me hice la ilusión y entonces sentí que me fallaron y ahora ya no confío en nadie, ¿no? Y ya después tengo la necesidad de tener el control. Yo debo ser el que hace todas las cosas, porque si no, nadie les hace bien. Y entramos en ese mundo de desconfianza, de control, de dolor, pero ahí en ese camino es donde Cristo llega. Y todo eso no nos deja ver la grandeza y la pureza de la gracia y del amor del Señor, que está dispuesto a transformar ese andar. Lo hace con ellos, gracias a Dios. Mira que Jesús no creó esa ilusión en ellos, eso fue una idea que ellos se hicieron. Así es como nos va a liberar. Lo que sí dijo es de que resucitaría al tercer día. Ellos no lo han querido creer porque hay evidencias. Las mujeres lo vieron, pero yo no quiero creer esa evidencia. Un ángel les dijo, Él vive, pero yo no quiero creer esa evidencia. Los apóstoles fueron, pero como no lo vieron a Él, nada más vieron la tumba abierta, yo no quiero creer esa evidencia. Igual que Tomás, la semana pasada que lo leímos. Y nos pasa a nosotros mucho, que la duda nos invade y no dejamos nosotros el obrar del Señor. Cuando no salen las cosas como esperábamos, nos desilusionamos. Mira lo que dice el verso 25. Ya vamos a ir terminando. Dale un codazo que está a tu lado, está durmiendo. Dígamelo. Dice, entonces, si te reíste es porque se estaba durmiendo, ¿eh? Dice, entonces Él les dijo, oh insensatos. Es el Señor hablando, ya como, surumas, viene mamá. Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Qué difícil ha sido para ustedes creer lo que se había dicho. Y ahí viene la pregunta, ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? ¿No se supone que esto es lo que tenía que pasar? Había escrito, habían evidencias, se había dicho todo. ¿Por qué decidiste creer otra cosa? Ya se había dicho cómo iba a pasar. Ese es el llamado a la insensatez del Señor. Verso 27. Y comenzando desde Moisés, siguiendo por todos los profetas. Se agarró el Antiguo Testamento ahí, ¿no? De memoria.
que no llevaba algo y escrito. Les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos. Llegaron, ya avanzaron los 6.8 millas y Jesús hace como que yo sigo para acá, ¿no? Y ellos le dicen, no, quédate con nosotros, aguántanos aquí, mira, ya se hizo noche. Dice ellos ahí, ¿no? Verso 29, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Verso 31, entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Mas él se desapareció en su vista y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino cuando nos abría las escrituras? El Señor viene, y este podría ser nuestro tercer punto. El Cristo resucitado aviva nuestra esperanza, pero ¿cómo lo hace? Abriendo las escrituras. ¿Cómo el Señor, mi hermano, mi hermana, viene y despierta tu esperanza, tu deseo, tu pasión, tu anhelo, ese amor, aquello que quizá ya se ha apagado? ¿Cómo se vuelve a despertar eso otra vez? El Señor lo hizo abriendo las escrituras. En su palabra encontramos esa chispa de fuego que necesita muchas veces nuestro corazón. Él lo hizo con ellos y ellos dicen, ¿qué no ardía nuestro corazón? Ese algo que se siente adentro cuando lees la palabra de Dios, o cuando se predica la palabra de Dios, o cuando te enojas, te incomodas, cuando estás ahí sentado y se está diciendo algo aquí, ¡ay, ese lo dijo por mí! Arde tu corazón, o arde mi corazón, porque Dios está hablando. No hay que pelear contra eso que Dios está formando en nuestras vidas. Dice ellos, no ardía nuestro corazón cuando abrían las escrituras, y podemos ver que se puede reavivar la pasión, el entusiasmo, el amor y el deseo cuando tú y yo nos acercamos a la palabra de Dios. Algo que sucedió con ellos interesante es de que dice, se abrieron sus ojos. Dice el verso 31, entonces, hasta que ellos van a la palabra de Dios y Jesucristo hace la santa cena ahí con ellos otra vez porque partió el pan, es cuando en ellos se abren los ojos. Nuestros ojos, ellos no están ciegos, ellos van caminando. Ellos están hablando de esta sensibilidad espiritual, de poder saber que Cristo está ahí con ellos. Cuando tú y yo sentimos que el Señor nos abandonó, se fue, se olvidó de nosotros, cuando estamos en medio de ese dolor, de esa tristeza que nos agobia, la palabra de Dios es la que nos ayuda a abrir otra vez los ojos y poder ver eso espiritual que nuestros ojos naturales no pueden percibir. Si no te encuentres tú el día de hoy, mi hermano, mi hermana, pero en la palabra de Dios encuentras tú esa vida que posiblemente necesites. En la palabra de Dios tú vas a encontrar esa seguridad de que el Señor está ahí y de que no estás solo ni estás sola, de que te entiende, de que camina a tu lado, de que no lleva prisa, te acompaña a la velocidad que tú vas. Hay que echarle ganas, hay que esforzarnos, pero Dios va ahí al lado. Y a veces no lo logramos percibir, ¿no? Y en vez de acercarnos más como ellos, se van alejando.
cuando esos momentos llegan a la vida, es tiempo de acercarnos a Dios. Y una de las formas que tú tienes para acercarte a Dios es a través de su palabra. Sus ojos fueron abiertos. Pudieron ver lo que no podían ver. Es como aquel episodio en el Antiguo Testamento cuando está el profeta y tiene a su siervo también y están rodeados de los enemigos y el siervo dice: ¡ay, vamos a morir! Y el profeta ve un ejército de caballos y ángeles que vienen y él está asustado y el profeta dice: ¡ay, Dios mío, ábrele los ojos! ¡Ay, porque está asustado! Me va a morir. Ábrele esos ojos espirituales que pueda ver de que tú estás acampando alrededor de Israel. Nuestros ojos necesitan ser abiertos y esa es obra de Dios y usa en este caso y muchas veces su palabra para poder entender a este Señor. Pedro en una ocasión hablando con Jesucristo está hablando y hay algunos que van en contra de su mensaje, entonces se comienzan a ir y los discípulos se le acercan a Jesús: lo que está diciendo es muy duro, se nos va a romper la iglesia, se van a ir todos. Y él dice: ¿se quieren ir ustedes también? Váyanse. Y Pedro dice: ¿a dónde vamos a ir? Si solo en ti hemos encontrado palabras de vida. Si solo en ti hemos encontrado esas palabras de vida. ¿A dónde pueden ir estos dos a encontrar alivio a su dolor? Solo pueden hacerlo a través de su palabra. ¿Quieres tú sentir lo mismo que ellos sintieron? El alivio, la tranquilidad, la esperanza otra vez despierta. Está en su palabra. Está en su palabra. Es bueno que nos acerquemos a alguien y dice: ora por mí porque me siento así, pero no es lo mismo que ir y te encuentres con el Señor y su palabra. Porque es ahí donde está nuestro alimento, donde nuestro espíritu se fortalece, donde nuestro ser agarra otra vez esa fuerza extraordinaria que una vez sentíamos cuando creíamos que podíamos conquistar el mundo. Aquí se vuelve a encontrar otra vez esa fuerza. El Señor nos acompaña, cumple sus promesas y también aviva la esperanza cuando la esperanza parece que se está desapareciendo. Amén. Vamos a ponernos de pie. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque tu resurrección, Señor, es eso que afirma nuestra fe. Pablo dice de que si no resucitaste en vana es nuestra fe. Y nosotros creemos que ha resucitado. Pero muchas veces como los discípulos, Señor, nosotros vamos caminando por la vida. Ya te conocemos, ya creímos que habías muerto en la cruz por nosotros, como ellos que se habían alejado después de la crucifixión y esperaron un tiempo, pero las cosas no se dieron como ellos querían. Y muchas veces vamos nosotros, Señor, en ese mismo camino, donde nos hemos acercado a ti, hemos creído en ti, pero las cosas no han pasado como nosotros queremos que pasen. Y hemos hecho lo mismo que ellos. Nos hemos alejado. Hemos tomado nuestras maletas espirituales y nos hemos ido de tu presencia. Señor, si en ese andar estamos el día de hoy, en que nos sentimos desilusionados o traicionados, o nos preguntamos por qué no obras aquí, por qué no haces, por qué no respondes nuestra oración, por qué no haces realidad los anhelos de nuestro corazón. Sí, esas son nuestras preguntas el día de hoy, Señor. Avívanos la esperanza.
abre nuestros ojos espirituales y que podamos ver que tú eres un Dios soberano y de que no hay nada que pase que se salga de tu control. Y de que todo lo que sucede tú lo permites, Señor, para gloria de tu nombre. Haz que vuelva a arder nuestro corazón cada vez que nos acercamos a tu palabra. Haz que vuelva a arder nuestro corazón cada vez que oímos un mensaje tuyo, Señor. Haz que arda nuestro corazón otra vez cada vez que cantamos las alabanzas, cada vez que predicamos tu evangelio, cada vez que hablamos a alguien de Cristo, de ti, de tu salvación, de la cruz, de la resurrección, cada vez que alguien necesite y podamos acercarnos nosotros en representación tuya, Señor, como hijos tuyos. Haz que arda nuestro corazón y que todo eso vuelva a cobrar vida. Que nuestros vecinos y familiares que van en ese camino a la perdición, podamos nosotros acercarnos a su camino como tú te acercaste al camino de estos dos, y podamos abrir las Escrituras y podamos hablarle de ti, y que también en sus corazones arda eso tuyo, y se conviertan y sean abiertos sus ojos. Señor, haz que ese ardor suceda en nosotros primero para podérselo dar a los demás. No podemos dar lo que no tenemos. Ayúdanos a avivar, Señor, ese fuego en nuestro corazón. Tú lo has hecho y tú lo puedes hacer con nosotros. Te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Dale una